A los 11 años están en condiciones de ir a la universidad, pero nosotros en la Universidad de Buenos Aires, sobre 60.000 ingresantes cada año, tenemos un 20% que tiene serias dificultades para leer y escribir. No sé cómo andan en Entre Ríos. Espero que anden un poco mejor. Pero en la UBA generalmente tenemos una muestra de todo el país, de modo que creo que van a estar más o menos por ahí. De modo que en el mismo sistema educativo en la universidad vemos estos fenómenos de aceleración en la adquisición de conocimiento y de regresión, de retroceso. Pero esto ocurre acá y ocurre en París, ocurre en Alemania y ocurre en Estados Unidos. No es que nosotros somos retardados, tenemos un sistema educativo bastante destruido, pero en realidad compartimos ciertos problemas que hacen justamente al cambio en el modo de producción y de transmisión de los conocimientos. Este cambio en el modo de producción y de transmisión de los conocimientos nos obliga a pensar a las instituciones, las carreras, todo eso, como programas cognitivos más que como programas curriculares. Por ahí seguramente hay algún pedagogo, alguna pedagoga por acá, y no le va a gustar el concepto, pero yo no estoy queriendo decir que lo curricular desaparece. Lo curricular se plantea de otra manera, y de hecho Europa hoy está en medio de una gran reforma a partir de los acuerdos de Bolonia de 1999, que consiste en lo siguiente. Partiendo de esta idea de que hay una gran aceleración en la transmisión y en la adquisición de conocimiento, que a su vez los planes de estudios duran muy poco. En una carrera de informática, un año de atraso es muchísimo. En una carrera de medicina, 5 años o más de atraso o de desactualización es muchísimo, a tal punto que la Academia de Medicina y AFACIMERA decidieron que los médicos graduados tienen que reacreditar cada 5 años, ¿no es cierto, doctor? En informática tendrían que acreditar cada año. Si uno se desconectó un año en informática ya está out, ¿no? Bueno, en Europa, ¿qué es lo que están haciendo? La reforma en curso consiste en lo siguiente: tirar abajo los planes de estudio de las carreras de grado tradicional, dejar un ciclo básico de 3 años, bachillerato universitario, 2 años más una maestría, que es un ciclo de especialización, pongamos un médico académico que no está autorizado para curar ni nada como se hace en la Argentina, y después el doctorado o la entrada, en el caso del médico, en el hospital, o en el caso del ingeniero en la fábrica, para estar habilitado profesionalmente para ejercer, ¿no? Bueno, todo este programa es una reforma a la cual adhirieron 26 países de Europa, no solamente de la Unión Europea, porque esto incluye a Rusia también y otros países que están fuera de la Unión Europea. Bueno, toda esta reforma parte de este presupuesto: uno, de que hay una explosión de conocimiento; dos, que hay que terminar con la tentación de querer transmitir en un plan de estudio toda la enciclopedia de un área de conocimiento, dado de que en 5 años el 60% de lo que uno transmite, de todo lo que es informativo, ya va a estar desactualizado. Lo que hay que transmitir son conceptos, paradigmas, capacidad para aprender a pensar, para aprender a producir, para aprender a aplicar los conocimientos. Si uno tiene eso, da lo mismo que estudie química, física, historia, filosofía o lo que sea, porque de todos modos la idea de la cual parten los europeos, de que un chico que ingresa hoy en la universidad, en el curso de su vida va a tener que hacer 3 posgrados, 2 de los cuales todavía no fueron inventados. O sea, va a tener que estudiar toda la vida. Y de hecho la mayoría de los que estamos acá sabemos que tenemos que estudiar el resto de nuestros días. Esta es la condición actual, pero además en un contexto de incertidumbre. Cuando decimos que hay que estudiar el resto de su vida, quiere decir que el conocimiento está permanentemente en expansión y en refutación y en cambio. Es decir, que nunca estamos en un estado de certeza y de equilibrio. Esta idea de que vivimos en una sociedad de incertidumbre
está en la economía, está en la sociología, está en la epistemología actual y, como yo digo a veces a mis amigos y a mis alumnos, tenemos que aprender un precepto budista. Hay que aprender a quedarse intranquilo. Generalmente nuestra cultura médica tiende a decirnos hay que quedarse tranquilo, hay que aprender a quedarse tranquilo. Dice, no, un budista dice, usted lo que tiene que aprender es a quedarse intranquilo. El mundo es efímero, todo es impermanente, usted no lo va a poder controlar, entonces tiene que aprender a aceptar eso, ¿no? Si uno aprende a controlar la impermanencia y aceptar su propia impermanencia, todo resulta entonces más fácil. Esta es la cuestión. Esta idea de la incertidumbre atraviesa hoy muchos pensamientos, muchas teorías, está en la economía, está en la epistemología, en fin. Ahora, fíjese que la universidad, el modelo de universidad que todavía nosotros tenemos, que es una fábrica del siglo XIX, piensa en términos atemporales, de hacer un currículum que quede fijo. Normalmente hacemos así: si vamos a cambiar el plan de estudio de la carrera de enfermería, pongamos, se reúne una comisión que discute durante 2 años en busca del plan perfecto. Cuando tienen el plan perfecto lo someten a consideración de las instancias, 2 años para aprobarlo, ¿no? De modo que 4 años después que fue pensado este plan se comienza a aplicar. Cuando se comienza a aplicar tiene más o menos un índice del 50% de desactualización. ¿Para qué sirve buscar el plan perfecto si sabemos que de entrada va a estar desactualizado? ¿Sabe cómo hace la Ley de Educación Superior Española? De la siguiente manera: para evitar esto y para que los alumnos mismos resuelvan el problema, por ley, la Ley de Educación Superior establece que en cualquier facultad, cualquier carrera, un 10% del plan de estudio tiene que ser electivo. O sea que si estamos acá en Barcelona y esta es la carrera de ingeniería, cualquier estudiante de ingeniería puede ir a cualquier lugar del mundo a elegir una materia: historia, filosofía, ruso, arqueología, minería, lo que quiera. Eso es válido para su plan de estudio porque lo eligió él. Él sabrá por qué lo eligió. Y otro 10% del plan es optativo en universidades españolas, que seguramente ahora serán universidades europeas. De modo que el propio currículum en España es un currículum abierto y transnacional, que además lo completa el mismo usuario, o sea, el mismo interesado. Él sabrá, este estudiante de ingeniería de 4º año, de 5º año, qué es lo que le falta para ser el mejor ingeniero tal como él piensa que debe ser. No necesita que le digan cuál es el plan de estudio perfecto. Él sabrá. Bueno, fíjese que esto modifica bastante los modelos que nosotros tenemos entre nosotros. Esto es gestión del conocimiento. Otro ejemplo de gestión de conocimiento en la universidad. No necesitamos ir a España o a Estados Unidos. Vamos a San Rafael, Mendoza, Argentina. La Facultad Regional San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Ustedes saben cómo funciona? Cuando ingresan allí los alumnos, cada 50 alumnos reciben un aula como esta. Y computadoras. Y la biblioteca con todos los libros de todas las materias del plan de estudio de su carrera. Y la llave del aula. Le dice, a partir de ahora ustedes son los dueños de esta aula, que ustedes tienen que asegurar que esté abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, para cualquiera de ustedes que quiera venir acá a aprender en cualquier momento en que se le ocurra. Por supuesto, esa aula, esa facultad está abierta las 24 horas del día, el sábado, el domingo, en cualquier hora. Yo lo he visto. Yo llegué, fui a dar una clase y estuve un fin de semana y yo quise ver si a las 5 de la mañana del domingo había alguien. Había chicos que venían del boliche y que se iban al aula
encendían la computadora y entraban a trabajar. Ustedes saben que este proceso de autoorganización de los cursos, porque además tiene otra característica. Además de tener estas condiciones, por supuesto viene el profesor, da la clase magistral, pero además cada 10 alumnos hay un tutor que los orienta a preparar las materias no por materias aisladas, sino por áreas de conocimiento. Por ejemplo, todas las matemáticas, lo que se trata de aprender a pensar matemáticamente, a resolver problemas matemáticos y avanzar. Y cuando los alumnos, el grupo de alumnos está en condiciones de rendir una materia, ellos convocan al profesor, dice, estamos listos para dar el examen. Ellos convocan al profesor, y por supuesto, si lo convocan es porque están seguros de que saben, ¿no? Entonces, ¿saben cuál es el resultado de este sistema? De que el índice de aprobación es del 80% o más, y que la duración de la carrera, que normalmente era de 9 años, bajó a 6 años. O sea, bajó 3 años la duración de la carrera y mejoró el rendimiento académico de los alumnos, en un sistema autogestionario, que implicó además cosas como esta, rarísimas en nuestras universidades públicas, que el personal no docente asumiera que ya no iban a trabajar más en el horario de la Administración Pública Nacional, porque de pronto necesitaba que hubiera un empleado a las 5 de la mañana del día domingo, o el sábado a las 8 de la noche. La universidad, la facultad está abierta a las 24 horas del día. Alguien tenía... Y lo aceptaron. Y los profesores que también aceptaron de que están conectados las 24 horas del día con sus alumnos. Pero esto produjo un cambio sustancial en el funcionamiento de una facultad. Esto es gestión del conocimiento. Porque en lugar de subordinar el funcionamiento de la facultad, de los alumnos, a los criterios administrativos, todo esto, dijeron, ¿cómo podemos crear las mejores condiciones para que los alumnos aprendan? Encontraron las condiciones y dicen, bueno, ahora todo el resto se subordina a nuestra misión principal, que es transmitir conocimiento y aprender. Entonces todo se adaptó a ustedes saben muy bien los que están acá, y acá el vicedecano también, de que si quisiera modificar las reglas de funcionamiento, tendríamos algunos problemas gremiales y otros, que es lo que ocurre normalmente, porque las normas administrativas, gremiales, políticas, están por encima de la cultura del conocimiento. Ahora, yo decía al principio de que la gestión de conocimiento apareció en el mundo empresario. Y es interesante el por qué aparece en el mundo empresario, porque todavía en la universidad no lo hemos entendido. Yo estaba hablando con la contadora de acá, de esta facultad, a propósito de conceptos que hoy se manejan en la contabilidad actual. Ustedes saben que el contador tradicional lleva la contabilidad de los bienes tangibles, los que se tocan de la fábrica y de la cantidad de pesos que hay en el banco y esas cosas. Pero ahora en las empresas modernas está la contabilidad de los bienes intangibles. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Chicago, que se cotiza en la bolsa, cotiza por el edificio que tiene, los bancos, las computadoras, pero además dice, tenemos 300 doctores, 5 premios Nobel, 50 inventores de software. Todo eso forma parte de las acciones del activo de la Universidad de Chicago y se cotiza en la bolsa. Y yo me pregunto, ¿cuántas universidades argentinas cotizan la inteligencia de sus profesores y de sus investigadores? Ninguna. Ninguna. No estamos acostumbrados a valorar. A lo sumo se cotizan los libros que pueden vender, que eso suele ocurrir, pero, o los libros de los cuales tiene la propiedad la universidad, pero nosotros
que muchas veces nos vanagloriamos los argentinos de ser cultos, intelectuales, en fin, todavía en realidad no llegamos al punto de valorizar en nuestras propias universidades el potencial intelectual que tenemos. Y muy recientemente tenemos políticas para escolarizar a todo el personal no docente, a los empleados y los funcionarios. En esta universidad hay inclusive una tecnicatura, creo, ¿no?, en una administración universitaria destinada, en fin, a la capacitación. Pero normalmente, el solo hecho de que llamemos a los empleados personal no docente, ya es un indicio malo, ¿no? Son no docentes, son no mineros, son no militares. Imagínense llamar al personal de las cárceles personal no presidiario, ¿no? Bueno, el personal de la Fuerza Civil, de las Fuerzas Armadas, se llama personal civil de las Fuerzas Armadas, pero no se llama personal no militar, porque se sentirían un poco... Pero nosotros en la universidad hablamos de personal no docentes. En Brasil se llaman funcionarios o servidores, ¿no es? Pero no personal no docente, es algo que suena un poco empregados tal vez, pero el colocar el conocimiento, la cultura del conocimiento en la universidad, en la Argentina sobre todo, pero en general en América del Sur, es una gran tarea y es un gran desafío. ¿Y saben por qué? Porque el gran problema que tenemos en nuestro subcontinente es que, por ejemplo, entre Brasil y Argentina tenemos el potencial de recursos científicos, tecnológicos equivalente al que tenía Europa cerca de 1960. Europa occidental. Es decir, que estamos en condiciones de producir cualquier revolución tecnológica, industrial, agropecuaria. De hecho, la Argentina está en medio de una revolución agropecuaria y en menos de 5 años estará en una producción de 100 millones de toneladas de cereales. La Argentina está entre las vanguardias de los países productores agropecuarios del mundo, al lado de Estados Unidos, Canadá, Australia, en fin. Pero el potencial de científicos, tecnólogos que tienen Brasil y Argentina solamente en América del Sur, es equivalente al que tenía China en 1975, Europa alrededor de 1960, ¿no? Estaríamos en condiciones de hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Yo acabo de terminar para la UNESCO un informe que ustedes pueden encontrar sobre las políticas de investigación en las universidades argentinas, y con todos los datos del personal científico y las distintas aplicaciones, en fin, hay un montón de cuadros y datos y análisis para la UNESCO, y lo pueden encontrar en un sitio de la UNESCO de... A ver, si encuentro una tiza... Cualquiera. Bueno. De todos modos, se los doy así, se los dicto en www.unesco.iesalc, que quiere decir Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que es el instituto de la UNESCO, y unesco.iesalc arroba iesalc arroba punto. No, perdón, tiene razón. unescoiesalc.org.b de Venezuela. Bueno, allí ustedes van a encontrar toda la información para darse cuenta en un caso, en el caso de la Argentina, todo el potencial que tiene. Pero la pregunta es, ¿por qué
a pesar de eso. Y acá viene una tesis principal que yo he desarrollado en los últimos años y de la cual he tenido muy poco eco, lamentablemente, creo yo. He tratado de demostrar que el subdesarrollo argentino, pero también el de Brasil, tiene mucho que ver con el desaprovechamiento del potencial científico y educativo. Ustedes ya saben aquella frase del personal de la administración: el que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Los argentinos también saben por el tango Cambalache que todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Chan, chan, como dice el tango. De todos estos dichos, todas estas cosas no son accidentales, no son lugares comunes. Podemos hacer una antología de constataciones de cómo se verifica el hecho de que la administración pública en el Estado argentino no se califica por el conocimiento, no se llega al poder por el conocimiento, todos lo sabemos. ¿Hay alguien que tenga duda? Entonces, fíjese que lo que ocurre es que nosotros tenemos un Estado que usa muy poco la inteligencia, o sea, un Estado descerebrado. Entonces tenemos un país donde sobran médicos y falta atención sanitaria a la población. Algunas razones de esto se dieron en la conferencia anterior con el colega de Colombia y de la Oficina Panamericana de la Salud. Es decir, en realidad la Argentina gasta un montón, pero acá tenemos tomógrafos de más en Entre Ríos y seguramente gente que no está bien atendida desde el punto de vista sanitario. Entonces, algo falla. Sobran tomógrafos, sobran médicos, falta atención sanitaria. Pero lo mismo pasa con la vivienda. Sobran arquitectos, faltan viviendas. Sobran ingenieros y falta tecnología en nuestras empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el nudo de la cuestión? Es el uso social del conocimiento. La clave está allí. Por eso esto de ligar la gestión del conocimiento con la familia y la comunidad en la cuestión de la salud es muy bueno, porque ¿para qué están la comunidad y la familia en la cuestión de la salud? Para asegurar que haya una buena transmisión de los conocimientos disponibles para resolver los problemas de salud. Pero si resulta que malgastamos en tomógrafos por un lado y luego no atendemos a la gente que necesita por otro lado, es que algún conocimiento está faltando. Está faltando la gestión del conocimiento. Ejemplos de esto tenemos un montón de la Argentina, de ejemplos donde somos pobres porque queremos. Esto ya lo dijo un gran economista que fue fundador de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en las Naciones Unidas, Raúl Prebisch, que él llegó a la conclusión, después de darle vuelta y de vuelta, de cuál era el problema del subdesarrollo argentino, y él dijo: el caso de subdesarrollo argentino es un caso de subdesarrollo por voluntad propia, que además sale caro, porque nosotros gastamos en los últimos 20 años, para nuestro subdesarrollo gastamos más de 100.000 millones de dólares. Los quemamos. Y yo les voy a dar otro ejemplo. La Argentina tiene cerca de 100.000 graduados de la educación superior en el exterior. 100.000. Y tenemos más o menos 35.000 graduados por año de las universidades nacionales, cada año. Es decir, más o menos hemos regalado a los países ricos 100.000 graduados gratis, que nos han costado más de 2.000 millones de dólares. Y para que tengan una idea de lo que significa, estamos gastando más o menos 800 millones de dólares por año para costear todo el sistema universitario nacional. Nosotros regalamos 2.000 millones de dólares en recursos humanos altamente calificados y no los aprovechamos nosotros. Y después, además, contratamos consultores externos para hacer la reforma del Estado nuestro, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta lo que eso significa?
Es decir, que somos subdesarrollados por voluntad propia, porque no usamos el conocimiento que tenemos disponible, y además nos resulta caro ser subdesarrollados. Ahí es donde ustedes se comprenderán la importancia que tiene gerenciar el conocimiento, la gestión de conocimiento. Cuando yo hablé de esto de la gestión de conocimiento, el sistema de salud, la comunidad, la familia, ¿qué pasaría si tuviéramos un sistema de salud inteligente, con participación de la comunidad, de la familia? Supongamos que viniera un gerente cubano que está acostumbrado a trabajar con poca plata y a evitar que la gente se enferme, y que fuera nuestro ministro de salud con todos los poderes para unificar el sistema y ordenar el sistema. ¿Ustedes se imaginan la revolución que sería eso? Bueno, en lugar de un cubano podríamos llamar a un japonés, si quieren cambiar, pero con la misma pauta se produciría también una revolución. ¿Por qué? Bueno, porque partiría de una cosa de sentido común, de que hacer un inventario de los recursos que disponemos, ver las necesidades que tenemos, ver qué despliegue tenemos que hacer de conocimiento para resolver los problemas y decir, bueno, actuemos inteligentemente, estos son los pasos que tenemos que dar para hacer esto. Pero así como en salud pública es difícil llegar a esta toma de decisiones por la malla de intereses contradictorios que se instalaron, contradictorios con los intereses públicos, contradictorios con los intereses de la población, no contradictorios con las empresas de la salud o con los laboratorios farmacéuticos y otros que lucran también, a veces las mutuales sindicales, que convierten a sus hospitales o clínicas en una caja chica o grande para sus actividades políticas y otras. Pero lo mismo que pasa en un sector como el de salud, lo podemos ver en cualquier otro sector. Yo lo que he constatado, haciendo un inventario de todo el potencial científico de las universidades, primera constatación, no tenemos políticas de investigación en nuestras universidades. Salvo una o dos universidades que tienen pautas indicativas, como el caso de la Universidad de Buenos Aires, tiene algunos programas indicativos sobre los cuales se ponen fondos especiales, pero en general investiga el que quiere y califica aquel que tiene un grado académico suficiente, presenta un proyecto que es elegible, aceptable, lo aprueban y le dan el subsidio, pero no porque sea pertinente teóricamente o porque sea pertinente desde el punto de vista social, es porque es correcto metodológicamente y porque cumple los requisitos formales. Por eso se hace investigación, pero no es porque haya políticas de investigación. Por ejemplo, no tenemos política de investigación en los temas vacantes. ¿Qué quiero decir los temas vacantes? Ustedes que están en salud saben que a veces en salud se investigan temas que son de interés de una parte de la población, el tema del SIDA, pero el tema del mal de Chagas le interesa a un sector de la población que es totalmente marginal, aunque sean 2 millones de personas o más, como es, los afectados. Sí, pero no tienen notoriedad. No tienen notoriedad en la televisión, en la prensa, no circulan al lado nuestro. Y entonces dice, bueno, para el mal de Chagas dejarán 100.000 pesos, 1 millón de pesos, en fin. Es decir, inclusive en el sistema de salud, se investigan cosas o no se investigan de acuerdo a criterios totalmente accidentales, no porque sean prioridades de la población, no hay en un sentido estricto prioridades, pero eso pasa en otros campos. Por ejemplo, en informática tenemos cerca de 100.000 estudiantes de informática y en Brasil seguramente el doble, pero ni en Brasil ni en Argentina tenemos expertos en gestión de sistemas de información para organizaciones complejas. No tenemos. Yo he buscado durante 3 años, encontré 2 en la Argentina y 1 en Brasil, ¿no? Para dictar un curso sobre gestión de sistemas de información en las universidades. Ustedes saben que generalmente nuestras universidades no tienen un gerente de información, salvo que en Entre Ríos sea una excepción, tampoco debe tener. Ahora, fíjense que por otro lado hablamos de la sociedad de la información.
Se dice que vivimos en la sociedad de la información. Pero ¿cómo? ¿Nosotros en la universidad no tenemos un gerente de la información? No, porque tampoco tenemos cultura de la información. No sabemos qué hacer con la información. Mucha de la información sobre nuestras propias realidades no se hace aquí. La mayor parte de la información sobre el Amazonas no está en Brasil, está en Estados Unidos. La mayor parte de la información oceanográfica de la Argentina no está en la Argentina, está en Francia. La mayor parte de la información sobre los intereses boscosos, sobre la riqueza forestal de la Argentina, está en Alemania, no está en la Argentina. ¿Sabían eso? Nuestras universidades ni siquiera tienen información sobre nuestra propia realidad. Esto es gestión del conocimiento. Yo sostengo que lo primero que tiene que hacer una facultad de cualquier materia es decir, nos tenemos que convertir en centro de referencia y de información sobre el tema que nosotros tratamos en esta región. Si es salud, esta facultad debería tener las bases de datos de todo el sistema sanitario de Entre Ríos y de todo lo que se ha escrito y de todo lo que se sabe sobre la salud en Entre Ríos. Es obvio. Pero lo mismo para cualquier carrera. Pero ustedes saben que en la actualidad, si alguien quiere hacer un doctorado en historia económica de la Argentina, tiene que ir a Estados Unidos, porque allí está toda la fuente de información, no está acá. Y ustedes sabrán que los mejores estudios sobre el poder militar en la Argentina lo hicieron Alain Rouquier, un francés, Potash, un norteamericano, y alguien más. A su vez, el principal estudio sobre el movimiento obrero argentino lo hizo un japonés, con bibliografía que está en Japón. Esto da una idea del grado de alienación que tenemos nosotros. Y para terminar esta serie de historia, un ejemplo que compartimos, por supuesto, con otros países de América del Sur, el grado de dependencia y de colonización que tenemos, pero que muestra el grado de inconsciencia que tenemos nosotros los universitarios, porque esto es, yo le llamo esto la dependencia al cuadrado. El cuadrado somos nosotros, porque esto es responsabilidad nuestra, y les doy un ejemplo. Ustedes pueden conseguir, si van a un negocio de video, una excelente historia historia de la literatura latinoamericana, con los testimonios, las palabras de nuestros escritores, Borges, Cortázar, Sábato, todo realizado en la Universidad de Pittsburgh, doblado en inglés, ¿no? Bueno, esto es lo que yo llamo la dependencia cultural al cuadrado. Nosotros tendríamos que estar vendiéndole a los norteamericanos nuestra cultura. Ellos nos venden a nosotros nuestra propia cultura, pero la culpa es nuestra. Entonces la gestión de conocimiento incluye problemas como estos, que hacen en realidad a las políticas del conocimiento y que va en todas las carreras, en todos los sentidos, no son problemas de detalle. Va desde las políticas de investigación hasta las políticas de información, tiene que ver con el modo como aplicamos los conocimientos en el sistema de salud. Tendríamos que insistir muchísimo en esto del uso social del conocimiento y convencer a todos los actores del sistema de salud de convertirse en verdaderos protagonistas, decir, bueno, tenemos todos los recursos para resolver los problemas, sin aplicar un peso más. Pongámonos las pilas, como dicen los chicos, y pongámonos a resolver, y a su vez busquemos nuevos recursos para mejorar el sistema. Ahora, pensemos un poco en términos epistemológicos, y voy a ir cerrando ahora desde lo teórico esta cuestión. Yo les he dado una serie de ejemplos, de contextos, de situaciones para darles una idea de lo que es la gestión de conocimientos. Ustedes tienen un trabajo mío, ahí hay una bibliografía, pueden buscar por internet gestión de conocimiento, o en castellano o en inglés, Knowledge Management, van a encontrar literatura, pero ya les advierto, la mayor parte de la literatura está ligada a la gestión de conocimiento desde el punto de vista gerencial y empresarial. Muy poco hay sobre la universidad, y de lo poco que hay
hay muy poco en este sentido epistemológico del cual yo estoy hablando. Yo estoy hablando de la perspectiva de las políticas del conocimiento y desde la epistemología. ¿Por qué lo epistemológico es importante? No por un prurito académico, intelectual, sino primero por lo que dicen los japoneses Nonaka y Takeuchi, que son los maestros del knowledge management empresarial, ¿no? Que dicen, bueno, tenemos que admitir que si estamos hablando de capital intelectual, de innovación y de todas estas cosas, detrás de todo esto siempre hay una teoría del conocimiento y es importante reconocer los procesos del conocimiento como tales y las teorías del conocimiento que están en juego para aprovechar mejor lo que estamos haciendo. Entonces él saca algunas conclusiones, dice cosas como esta de que los paradigmas occidentales tienden a separar todo, las emociones de lo racional, el cuerpo del alma, lo de arriba y lo de abajo y cosas por el estilo. Ellos dicen que la filosofía cartesiana, el paradigma cartesiano que separa todo en partes, en fin, tiende a fragmentar lo que en la realidad está unido y a veces de manera contradictoria. La otra cosa que dicen Nonaka y Takeuchi, que todo proceso de conocimiento es un proceso contradictorio, dialéctico, y tenemos que admitir los opuestos, lo de arriba y lo de abajo, ¿no? El conocimiento tácito del que sabe, pero que no lo tiene elaborado explícitamente, y del que institucionalmente sabe, pero que no sabe transmitir. Bueno, hay que juntar a todos los actores y confiar en que este flujo, intercambio entre los actores, de los que poseen el conocimiento tácito, los que poseen el conocimiento explícito, va a mejorar cualquier organización. Bien. Pero Nonaka y Takeuchi dicen que no solo detrás de los procesos de formación, de capacitación, hay una teoría del conocimiento. Ellos dicen que también en la teoría económica, en las teorías administrativas, hay una epistemología. Y por supuesto, en la universidad misma, tenemos varias epistemologías en juego. La división del trabajo intelectual, del cual surgieron las facultades, las carreras, las universidades desde la Edad Media europea, implica una división artificial del trabajo, que luego se legaliza, se justifica desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista escolástico. Y todos nos hemos habituado a esta fragmentación. Pero en realidad esta fragmentación del conocimiento es totalmente artificial, la realidad no está fragmentada. Los problemas en la realidad son complejos, son contradictorios, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a pensar de manera compleja y contradictoria. Si yo tengo una carrera de contador, que parece una carrera muy práctica, empírica, y yo me atengo a lo que es el paradigma de hace 10, 20, 30 años de una carrera de contador que va